Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 17. El fabuloso Egipto, misterioso, imponente. La cultura que irradió una claridad al mundo que todavía hoy asombra y es objeto de múltiples investigaciones, foros, publicaciones, películas, comentarios. Sigue siendo asombroso. Hoy vamos a ver creencias sobre la vida de ultratumba, ultra, más allá de la tumba. La segunda vida que ellos apuntaban. Con los egipcios, la religión experimenta un paso de gigante en la concepción de las religiones modernas actualmente existentes. Se pasa de aquel tribal tótem o animal protector, de las prácticas de los chamanes y hechiceros, del animismo o veneración a tus difuntos, se pasa a una espiritualidad muchísimo más compleja, con estructuras sociales que llegan a absorber prácticamente la vida del creyente. Ya hasta tal punto que el objeto de esta vida solo sería el prepararse para la otra. El hacerse un sitio, una posición, un estamento en la otra más duradera. Cosa que comparten hoy, pues, muchas de las religiones modernas. Leemos que es la manera de arrancar. Dice: creencias sobre la vida de ultratumba. Los egipcios creían que el compuesto humano, el hombre, compuesto, estaba constituido por un elemento material, el cuerpo, y dos elementos espirituales que dice aquí, el Ba y el Ka. He estado leyendo porque estos dos conceptos son muy difíciles de extrapolar de la mentalidad egipcia a la mentalidad actual. Nosotros, en este momento, tenemos lo que se llama la ciencia de la psicología, con sus compañeras, la psicometría, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, muchísimas. No son los supuestos, ni las concreciones, ni la terminología, por supuesto, de los egipcios. Ellos intuyeron también tal complejidad en el comportamiento humano que dedujeron que aquello no podía provenir de una forma simple, sino de algo compuesto. ¿Y cuáles serían las partes que ellos vieron? Ya digo que es muy difícil hacer el paralelismo, que si esto que ellos era el cuerpo, que si esto era nuestra alma, que si esto era la inteligencia, la voluntad, la memoria. No, es muy difícil. No obstante, yo te voy a poner lo que he cazado por ahí en la red, porque no pienses que un profesor, por lo menos este, es que esto lo supiera y lo tuviera siempre ahí metido. No. Muchas veces lo que hacemos los profesores, en concreto yo, pues es prepararme una materia y catalizarla, es decir, ponerle los aspectos didácticos, docentes, profesionales, etcétera,
que te permitan a ti absorberlos, entenderlos. Que esa es la función de la docencia. O sea, el profesor necesariamente no tiene que ser un pozo de saber, una enciclopedia. No. Pero sí un transmisor, un buen transmisor para que tus alumnos no se duerman. En fin, pues mira, dicen que había una forma o un concepto de lo intangible. Intangible significa no tangere, tangere es tocar, en latín. Lo que no se toca. Intangible. Y tangible. Dentro de lo intangible es donde veían mayor complejidad. Ellos veían un if, que sería lo más similar a lo que hoy entendemos por corazón, voluntad, mente. Veían un K y un va. El va es lo más parecido a nuestro espíritu, el neuma, que decían los griegos, o el ánima, que decían los latinos, el espíritu, y con un doble o reflejo como especular, como la sombra que siempre te acompaña, que era el K, es decir, era una especie de un doble. El hombre siempre, cuando se mira a sí mismo, cuando hace introversión, ve que no es siempre como le gustaría ser y acaba pensando, definiendo, que es que él deben ser dos. Uno, cuando hago lo que quiero, y otro, cuando no hago lo que deseo. Y ya no sabes quién eres de los dos, si el que eres o el que quieres ser. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en más profundidades. Pero todos estos sentimientos, emociones, en personas que piensan, reflexionan, flexionan sobre, flex es que vuelve el reflejo sobre sí mismo, como hicieron los egipcios, tienen que darse. Y se dieron. Había otro que era el aje, que era un estado que el hombre podría conseguir mediante el entrenamiento. Muchos hoy actualmente entrenan mediante prácticas psicosomáticas tipo yoga y otras para ser otra cosa de la que son, para cambiar ese otro estado deseado. Sería lo expresado, quiero decir yo, por los egipcios con la palabra aj. Luego tenía el nombre, que parece algo más concreto, el ren. Ese nombre que acompaña a uno durante toda la vida, que antiguamente era puesto en función de alguna de las cualidades que el resto de las personas observaban en él. Es decir, no era un nombre cogido de un taco de calendario y decir, bueno, le corresponde este, o el de su padre, o el de no sé quién, pum, toma niño, hala, para que te llamen y te conozcan durante toda la vida. No. Sino que en las culturas antiguas el nombre era ya como una primera definición de lo que la sociedad veía en esa persona. Y por lo tanto era importante el ren. Y el sheut, que una de las definiciones más comprensibles que he visto de él es que sería una especie de cuerpo espiritual, es decir, de cuerpo
incorpóreo. Vale. Eso estaba dentro de lo intangible. No nos escandalicemos de su complejidad. ¿De que no lo entendamos del todo? Supongo que habría que estudiar muchísimo para lograr descifrar cuáles eran sus conceptos precisos en el Antiguo Egipto. Y dentro del tangible estaba el Ja, que por supuesto es el cuerpo material, el cuerpo de las vísceras, el soma, el cuerpo material, el soma, aquel que había que conservar para que todo esto, especialmente el Ba y el Ka, pudieran seguir viviendo y constituyendo la persona. En los libros más sencillos y sin ánimo de complicar a los alumnos, sino como yo estoy haciendo aquí ahora, solo hablan del Ka, el Ba y el Ja. Te los pongo aquí porque si dice, profe, vaya lío que ha metido usted, quédate solo con el Ja, el cuerpo, y con el Ba, que sería lo más famoso, lo más parecido al espíritu, y el Ka, una especie de doble o dicotomía acompañante del Ba. También nos hablan del Hu, que sería lo más parecido a la inteligencia. Al que vieran con un gran Hu dirían, ¡oh, qué inteligente! Al que vieran, ¡oh, qué torpecico! Con menos Hu. En fin. Después de la momificación y la conservación del cuerpo, se supone que el Ja, ya momificado, esperaba la visita del Ka y del Ba para seguir viviendo. Hay quien dice también que creían en la resurrección, pero no me ha quedado tan patente lo que yo he leído. Dice que estaría esperando pues el momento. Pero no esperar. Es decir, no era una vida pasiva la de ultratumba, como vamos a ver. Era una vida activa. Seguían viviendo, seguían consumiendo, seguían disfrutando. Era una continuación en la vida, pero con el Ja amordazado, quieto, pero presente, necesario. Pero ellos seguían viviendo. Los egipcios creían en el compuesto humano. El hombre estaba constituido por un elemento material, el cuerpo, y dos elementos espirituales. ¿Ves? Aquí solo nos habla de el cuerpo. Los dos elementos espirituales eran el Ba o el alma, llamado psiquis o neuma por los griegos, y el ánima por los romanos, que representan bajo el aspecto de un pájaro, es decir, lo representaban bajo el aspecto de un pájaro, con la cabeza y fisonomía del difunto. Pájaro grande, pero con tu cabeza. Y ese era tu Ba, tu espíritu, cuyas alas le permitían volar y subir y bajar de la tierra a la región de Occidente, donde estaba el paraíso de Osiris, el dios de los muertos. Osiris, el dios de los muertos. El dios de los muertos. Y luego estaba el Ka, o el espíritu guardián. Era como el reflejo espiritual del difunto. Un reflejo. Su espectro, su sombra, que le protegía y acompañaba eternamente en la vida ultraterrena, en la vida del más allá. ¿Tiene alguna similitud esto con el ángel de la guarda? Igual que lo había hecho antes de la muerte. Hay que tener en cuenta que toda esta base
de creencia egipcia se trasladó mediante especialmente durante el helenismo, toda la época ptolomeica de 4 siglos, con la iniciación del cristianismo ya en ciernes. El cristianismo, cuando nació, fue hijo de su tiempo también. Y estuvo imbuido, no cabe otra posibilidad, no sólo por las enseñanzas del profeta Cristo, sino por las filosofías de la época. En concreto muchísimo Platón, el platonismo, que fue el gran mentor de toda aquella época, que se ve en muchas reminiscencias que luego ha arrastrado al conceder más importancia al alma que al cuerpo. Platón, el cuerpo nefasto, los caballos que te llevan a la desesperación y a la ruina. El alma, lo bueno. El espíritu, lo bueno. La carne, lo malo. Platonismo puro, que contagió al cristianismo, que no se parece nada en eso a los conceptos que había en el Antiguo Testamento del cuerpo y alma, pero en nada. En fin, seguimos. Para los egipcios, la muerte no era más que la separación del elemento corporal de los elementos espirituales. O sea, cuando el Ja se separaba del espíritu, aquí, cuando cortaban por aquí, como se pone el simbolito de las tijeras, eso era la muerte. Estos podían seguir viviendo eternamente después de esta separación. Estos, a condición de tener un apoyo material donde incorporarse de nuevo, o sea, meterse en el cuerpo, incorporarse de nuevo, ya fuese el cadáver debidamente conservado, el mejor soporte para el alma, ya una imagen material del muerto, o sea, falta del cuerpo, una imagen material del cuerpo, del muerto, que serían esculturas en madera o en piedra, o bien, más barato, relieves, bajorrelieves o altorrelieves, también en madera o en piedra, con las mismas medidas y rasgos que el difunto. Es decir, no valía uno cualquiera, no. Te lo tenían que hacer a ti. Tus medidas, tu grosor, tu esto, tu tal, pum, que fueras tú. Que podías sustituir al cadáver en caso de su destrucción. Lo tenían todo pensado. ¿Y si mi momia es víctima de los gusanos, de un derrumbamiento, de los robos, etcétera? ¿Qué pasará conmigo? Le decían, no sabe usted. Alternativa, plan B. Estatua. Oiga, ¿y si la estatua también? Plan C. Bajorrelieve o relieve. Y plan D sería la pintura, seguro. Era de gran importancia, pues, para asegurar la personalidad del difunto y su eterna existencia ultraterrena, mantener el cadáver incorrupto y evitar su destrucción. De ahí la práctica del embalsamamiento, que, como la misma palabra dice, es meterte en bálsamos, en sustancias que hacían que la carne no se corrompiera. Y procedían entonces a la momificación, a envolver ese cadáver ya embalsamado en vendas de lino, normalmente, que protegieran de el ambiente externo, que aunque ellos no lo sabían, es el que realmente pudre las sustancias. Con los hongos que están por aquí, caen, y las bacterias que se generan. Muchas de ellas, bacterias de las que ya teníamos nosotros dentro. Bien. Y el empeño
en ocultar, y para ello también tenían un empeño en ocultar, el lugar donde estaba el cadáver en las tumbas y procurarle, dotarle de la compañía de estatuas y relieves, retratos del muerto, lo que explica la cantidad de estatuas, relieves y dibujos representando al difunto encontrados en las tumbas egipcias. Cantidad de estatuas, y todas del mismo difunto. Le aseguraban la continuidad. Creían también que el alma, después de la muerte, seguía teniendo las mismas necesidades que durante la vida. Por eso era necesario instalarla en una casa adecuada a la nueva existencia, la tumba, considerada como morada eterna de los muertos vivos, y rodearle al muerto vivo de los objetos que usaba habitualmente. Mobiliario, no, que esta era su silla, esta era su cama, allí. Objetos de uso personal, iba a decir el cepillo de dientes, no lo sé, a lo mejor lo tenía. La limpieza de la dentadura es una cosa antiquísima, pero antiquísima yo creo que se va al paleolítico. Claro, todas las cosas que se quedaban en la dentadura, el hombre, cuando veía que generaban malos olores, pues entonces trataba de quitarlas con qué, pues con lo que tuviera a mano, con punzones, con huesos, con espinas, etc. Y no, seguramente en Egipto ya debían utilizar algo de tipo fricativo. De ahí viene el dentifrico, dientes fricare, rozare. Bien, vamos, que le metían de todo. Su cuchillo favorito, allí. Su alimento favorito, allí. Dice, por eso es necesario instalar el que usaba habitualmente, y de sus servidores. Si había sido importante y había tenido servidores, para lo cual se depositaban en la tumba pequeñas figuras de estos. Ya no importaba el tamaño, puesto que no estaban preparados para la vida de ultratumba de los servidores, sino que solamente debían servir al dueño, en actitud de realizar los mismos trabajos que en la vida terrenal. El que acarreaba el agua, el que doblaba la ropa, el que cocinaba, el que mataba a los animales, etc. Y de provisiones o alimentos que la piedad, el sentido de respeto a los padres, esa es la piedad, de sus familiares había de renovar. Que se ha puesto malo el alimento, hay que renovarlo. Venga, tenemos que ir a dar de comer al muerto. Al principio, el acto de llevar alimentos al difunto o acto de ofrecer ofrendas se realizaba periódicamente, cada cierto tiempo, cada 2 días, 4 días, etc. Y de ahí la mesa o piedra para las ofrendas de las tumbas del Imperio Antiguo, que ya veremos en la primera parte. Luego se cree, o vino la creencia, que basta con representarlo en las paredes de la tumba, con relieve o con pinturas, y que el acto representado, de comer ese pollo, esas patatas, etc., bueno, patatas no, que no existían allí, por una fuerza mágica se convierte en realidad. Pinta bien ese pollo, que luego se convertirá en un pollo real. El juicio de Osiris. Aparece en las religiones un dios ya no director del mundo, sino vigilante, antropomórfico, igual que en la sociedad, las autoridades y tus compañeros y vecinos están pendientes de tu comportamiento. Ese Dios estaba también pendiente de tu comportamiento, que era una cosa muy útil para decirte, aunque nosotros no te veamos, pórtate bien, que está el Dios. Es decir, un recurso social. El Dios
remunerador. Y con esto no quiero entrar en dogmas ni en creencias. Eso cada persona es muy libre. Yo solo veo el aspecto humano. Precisamente en los comportamientos sociales y cívicos que hoy decimos, los aspectos de educación y todo eso, los que hemos vivido en las primeras épocas de nuestra vida bajo un espíritu religioso imbuido del pecado y la virtud, del premio y el castigo divino, se recurría educacionalmente en las escuelas a esto para poner base a una conducta ética. Hoy no, la religión ha sido suprimida de muchísimas campos de educación y dices, ¿y en qué fundamento la ética, el buen comportamiento, si ya no puedo fundamentarlo en el premio o castigo de un ser trascendente? Y entonces vienen otros criterios, los criterios de la ayuda al otro, de la solidaridad, de la filantropía, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el Antiguo Egipto aparece el dios remunerador. Remunerar es dar a cada uno lo suyo, premiar al bien y castigar al mal, la doble vertiente. Además del cumplimiento de los ritos funerarios, los egipcios creían que para poder vivir en el otro mundo era necesario que el difunto, o mejor, el alma que le sobrevivía, el Ba y el Ka, compareciera y justificara ante el tribunal de Osiris, algo así como el juicio final, donde se juzgaba la moralidad de sus actos. Si era convicta de mentira, muy interesante, dice convicta de mentira, y es que socialmente el hombre, cuando quita casi todas las virtudes de tipo intimista, hay una virtud de tipo social, que es la veracidad, que es el que los demás puedan tener como cierto aquello que les comunicas, o bien te está engañando. Yo he observado que cuando explicaba ética estos últimos años, la virtud que se me quedaba siempre en el fondo, a la que yo me podía agarrar para decir sed buenas personas, era la veracidad. Y el vicio contrario, que sería la mentira. Todas las demás, pero socialmente la que más fuerza tenía era la mentira. Pues mira, dice aquí, si el alma era convicta, juzgada y culpada por mentira, el alma era sometida a suplicios y finalmente aniquilada. Desaparecía. Si era reconocida como justa, recibía el derecho a entrar en sus destinos felices, que podían ser dos. Es decir, por mentira, suplicios, lo sinónimo de nuestro infierno, y aniquilada. Es decir, curioso, no eterno. Y si era reconocida como justa, el derecho a entrar en sus destinos felices. Y si era feliz, si era para arriba, o sea, esto sí era condenada. Si era absuelta, iba a ser premiada, y podría, o bien, continuar en los campos paradisíacos de Osiris, una especie de cielo, de paraíso, o volver a la tierra y morar en su tumba. Muy interesante esta doble opción, que compaginaba la esperanza de algo mejor con el deseo de continuidad del instinto de conservación
humano, de no querer desaparecer, de no querer morir. Entonces tenía la doble opción. Bueno, y hasta aquí, a ver si se me olvida algo. Ah, sí, del embalsamamiento, solo te he dicho que, bueno, parece ser que abrían el cuerpo y extraían todo aquello más putrefacto, igual que cuando nosotros matamos hoy un cordero, un animal, le quitamos todas las vísceras y cuanto antes, que es lo que corre mayor riesgo de putrefacción rápida. Y luego hablan de resinas, y es que ellos habían dado cuenta de que la resina de los árboles y el corazón de los árboles, lo que nosotros llamamos el mélix, al estar impregnado de resina, se hace prácticamente incorruptible. Entonces ellos, con estas resinas de los árboles, que tendrían sumamente estudiadas, porque en alquimia y farmacopea y todo esto fueron unos linces los egipcios, utilizaban todas estas mezclas para bañar, para embalsamar al cuerpo. Y, sobre todo también, el agua es lo que tú sabes que necesita todo ser vivo para vivir. Y también las bacterias. Entonces, si tú, de un cuerpo, quitas el agua, a las bacterias les estás diciendo, se os acabó la vida, aquí ya no tenéis agua para vivir. Que eso es lo que utilizamos hoy cuando desecamos un alimento, como el bacalao, como la mojama, etc. Y para desecarle empleaban sustancias altamente hidrófilas, es decir, que cogen el agua del ambiente. En concreto, una sal, que era el carbonato sódico, no el bicarbonato, no, carbonato, que es distinto. El carbonato es CO3, Na2, pero altamente hidratado, es decir, dentro de su cristalización, de su apariencia de cristal químico blanco tirando a grisáceo, llevaba hasta 10 moléculas de agua en su composición. Este llamado natrón, que se sigue llamando natrón, te confieso que yo no sabía la palabra, la he mirado y dice, oye, carbonato, pam, 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 pues mira, oye, natrón. De ahí luego vino, con el paso a las otras lenguas, en la raíz nitro, y natrum, que pasó a significar sodio, por eso el símbolo del sodio es Na. Y luego pasó también a la sosa, de la que no la distinguían mucho, que ya no es un carbonato, que es un hidróxido, si creo recordar bien ahora mismo. Y pasó también a significar nitro. Y pasó a significar luego también, pues, nitrógeno, bueno, a tener que ver con el nombre de nitrógeno y todo lo de nitro. Se daba en unas minas de allí, que siguen estando. También precipita, porque es una sal, en las orillas de algunos lagos, de donde se cogían esos cristales, igual que se recoge el cloruro de sodio en el mar y luego lo tomamos para cocina. Pues bueno, algo así. Incluso se da una circunstancia muy especial con respecto a este cuerpo en un lago de África, en un país que ahora mismo no me acuerdo, pero dice que tiene, debido a la disolución del natrum en sus aguas, porque tiene además un volcán al lado que lo arroja de forma natural, que tiene un pH altísimo del 9,5, el 10, de forma que los animales que no tienen cuidado con esas aguas acaban víctimas. Y el natrón,
acaba desecándolas, acaba momificándolas. Bueno, había embalsamamientos. El país de Egipto era muy reglado. Y muy reglado significa económicamente complejo. Y allí ibas a pagar ya tu cuota de seguro para los difuntos. Y te decían, usted quiere un embalsamamiento de primera, de segunda, de tercera, y te explicaban punto por punto lo que iban a hacer con tu cuerpo para dejarle en las mejores condiciones de que pudieran volver el Kayelba a habitar allí. En fin, como siempre te digo y te recuerdo, esto solo es un poquito el principio de todo aquello que tú puedes ahora conseguir leyendo, etcétera, etcétera. Venga, hasta luego.